Ok, vamos a continuar con la presentación del programa. Ya citamos el objetivo general y vimos las 3 áreas en las que está orientado. Tenemos 6 objetivos específicos. Cada objetivo corresponde a una de las unidades temáticas que vamos a trabajar y el último objetivo, que es está referido a la cultura de sensibilización, allí están incluidos todas las unidades temáticas, porque bueno, en la cultura de sensibilización tiene que estar todo, ¿ok? Ahí no solamente hace falta, como decía el doctor Manuel Barroso. El doctor Manuel Barroso decía, en Venezuela hace falta gente inteligente y buena gente. O sea, no solo nos hace falta que seamos inteligentes, porque con la inteligencia podemos hacer muchas cosas, pero inteligencia sin sensibilidad es rudo. Entonces tenemos que ser inteligentes y buena gente. Así que en el objetivo 6 de la cultura de sensibilización, pues allí vamos a abordar todas las unidades temáticas, las tocamos. El primer objetivo está referido a los paradigmas históricos. El objetivo está centrado en analizar los paradigmas históricos y actuales de la diversidad, diferenciar el modelo social de la discapacidad del modelo médico rehabilitador, comprendiendo la evolución de los conceptos de necesidades especiales hacia el enfoque de barreras para el aprendizaje. En este primer objetivo, nosotros vemos, ya hemos hablado al inicio un poco, nosotros venimos desde un modelo de total anulación de la discapacidad, donde borrábamos esa persona, era el ausente, ¿verdad? El olvidado. Incluso si lo viéramos desde el punto de vista de nuevas tendencias que hay, ese es el que está, el excluido, ¿ok? Si lo vemos desde la sistémica de familia, pues el excluido es la persona con discapacidad. Luego transitamos hacia el modelo médico rehabilitador, donde hablábamos de la persona como la persona enferma, la persona impedida, la persona discapacitada, que no tenía posibilidades si no se rehabilitaba. Es decir, la persona solamente podía ajustarse a través de la rehabilitación y se llevaba a la normalidad. O sea, el principio era normalizar las personas. En el caso, por ejemplo, de tu hermano sordo, en relación al tratamiento del sordo, se trataba con la oralidad radical. Es decir, había una clave para la estructura del lenguaje donde tú tenías que aprender como maestro los códigos estrictos con los que le ibas a enseñar al niño a estructurar una oración. Y era violencia, era violento, porque el sordo utiliza, tú que tienes un hermano sordo, ellos dicen ir cine. Tú ves al sordo haciendo una seña, te va a decir, pero supongo que tú eres su mamá, y él te va a pedir permiso para ir al cine, él te dice ir cine, ya. Es decir, ahí no hay artículos, verbos, preposiciones, hay solamente 2 estructuras del lenguaje. Entonces, tú estabas haciendo en el oralismo radical, en el oralismo puro, se intentaba que el estudiante se fuese, o sea, funcionara como una persona oyente. Estructurar el lenguaje de la misma manera que el oyente, es decir, llevábamos a normalizarlo en el modelo médico, rehabilitador. Y de allí se transita entonces al modelo más social, donde el énfasis no está puesto en el sujeto enfermo, sino en el contexto. Una persona que tiene una condición o una situación que está conectada con todo lo que tiene que ver con el entorno social. Es decir, las posibilidades o las barreras hacen como un constructo complejo, entonces ya el foco no está en el problema, no es el problema de audición, la situación visual, sino las posibilidades que el entorno puede generarle y puede propiciarle a esa persona para avanzar. Y llegamos luego al modelo de la actualidad, donde estamos ofreciendo flexibilidad curricular y donde realmente estamos propiciando una inclusión de verdad. En estos modelos es muy importante la historia porque se hablaba de integración,
no de inclusión, integrar al niño solo, incorporar al niño con necesidades especiales, que fue una terminología del finales de la década del 70, 80, que a pesar de que fue una terminología más flexible, que le dio un carácter más humano, es lo que hablábamos al inicio, ¿no? Más allá de la terminología, de cómo lo llamo, cómo lo denomino, está el verdadero proceso de inclusión. O sea, si yo te llamo con una denominación más flexible, que es menos violenta para ti y que es más respetuosa de tu incorporación como otro diferente, pues yo además tengo que ser consecuente con eso. Entonces, vamos con un modelo luego mucho más flexible hasta llegar a este modelo que ve todo el entorno como parte de un constructo, donde yo defino al otro, ¿verdad? Desde mis potencialidades, desde las potencialidades que tiene el otro, pero también de todas las condicionantes que el entorno ofrece o imposibilita, ¿no? Luego tenemos el segundo objetivo específico, que tiene que ver con el marco jurídico, que corresponde con la unidad 2. Entonces, ahí tenemos que interpretar el marco jurídico de la inclusión, identificar y aplicar las normativas de la UNESCO, de la ONU y de la legislación venezolana. Ahí, definitivamente, nosotros vamos a ver qué hay, qué dice la norma, y tenemos que contrastarlo con lo que ocurre en las aulas, en realidad. Porque más allá de conocer la norma y de hacer que el muchacho evolucione, nosotros hemos tenido situaciones en la universidad. Ustedes probablemente hayan sido testigos de eso. No sé si tienen en este momento estudiantes con discapacidad. Nosotros tenemos que estar muy agudos, ¿no? Porque sí, muchas veces hay miedo. No, el chico conoce muy bien las leyes. Su mamá trabaja en los tribunales o su mamá es abogado. Entonces, no es a través del miedo, no es a través de la lástima, lo que decíamos. Sí tenemos que conocer la norma, pero realmente tenemos que conocer la norma para ajustarla a las posibilidades reales. Porque, por ejemplo, si tenemos un estudiante con un impedimento físico-motor, las barreras arquitectónicas, nosotros aquí no contamos con ascensores, no contamos con rampas. Ya la infraestructura física le está determinando una barrera importantísima. Nosotros aquí, yo recuerdo, nosotros teníamos un profesor que estaba en ciencias económicas y el profesor tenía una obesidad mórbida. ¿Sí? Sí, el profesor Jaime. Y cuando nosotros yo tenía clases, recuerdo, teníamos clase y yo le cambiaba mi salón porque yo tenía clase abajo, en educación, que es abajo, y él tenía clase en ciencias económicas, que es arriba. Y no todas las veces encontrábamos alguien que quería ceder su salón. Entonces, eso es una barrera, porque pueden decir, bueno, pero que rebaje, o sea, podemos encontrar de todo, ¿no? Pero tiene que haber sensibilidad, porque yo conozco la norma y yo puedo decir, no, la persona podría decir, bueno, pero es que él no tiene ninguna discapacidad. Claro, todo lo que nos obstaculice una oportunidad real de trabajo, de salud, de compartir, de convivencia, es una limitante. Y si nosotros tenemos la posibilidad de propiciar una vía o bloquearla, estamos haciendo o no uso de la norma. Entonces es importante conocer la norma y también pues practicarla, ¿no? Es lo más importante. Luego tenemos el objetivo de aplicar los principios del diseño universal para el aprendizaje, DUA, que es las siglas del diseño universal del aprendizaje. Planificar unidades curriculares que ofrezcan múltiples formas de representación, expresión y compromiso, asegurando que el contenido sea accesible para todos los estudiantes desde su diseño original. Es lo que decíamos al principio. O sea, nosotros tenemos que hacer que los recursos, que la metodología sea realmente inclusiva. O sea, si yo, por ejemplo, si yo voy a dar una actividad y solamente hablo, ¿verdad? El estudiante que tiene un problema auditivo no ve un soporte visual, yo tengo que dar un soporte visual. El estudiante que tiene una disminución visual, tengo que hacerlo grande, no puedo hacer esto.
¿verdad? Tengo que hacer algo grande, porque el estudiante puede ser que no llegó tarde, o sea, no tiene que irse él acelerado, estresado, porque tiene que llegar mucho antes de que lleguen el resto de los compañeros, porque él tiene que estar en el primer puesto. Tiene que haber también un equipo sensible donde si tú estás en el primer puesto, pero tú ves bien, tienes que ceder el puesto a este compañero que tiene una limitación visual y necesita estar cerca del objetivo visual. Entonces, es importante que el diseño desde el inicio sea inclusivo. ¿Okay? Lo que decíamos de las adaptaciones, los pequeños ajustes, no son grandes cosas. O sea, a veces pensamos, los profesores a veces tienen miedo. Nosotros en educación teníamos un estudiante en informática que ya se graduó con autismo. Y muchos profesores estaban muy estresados, decían, no, es que yo no sé, esos son ustedes que saben de educación especial, que son egresados, yo no sé cómo atender eso. Me estresa porque, por ejemplo, él tenía estereotipas verbales, entonces si veía una película, repetía los sonidos de la película, repetía voces mientras el profesor estaba dando la clase. Entonces, muchas veces hay miedo, ¿no? Y yo tengo que hacer ajustes, no puedo sacar, no puedo decirle, no puedes estar en clase. Tengo que ver de qué manera, ¿verdad? Todo el equipo, aquí el equipo es fundamental, o sea, los compañeros son fundamentales. Nosotros tenemos que armar equipos cohesionados para apoyar al otro y para que también eso no nos perturbe a nosotros, porque también, por ejemplo, puede ser que el profesor sea auditivo predominantemente, o los estudiantes que tienen un sistema de representación predominantemente auditivo se van a perturbar. Entonces nosotros tenemos que jugárnoslas ahí y ver de qué manera la metodología que estamos usando y los recursos, ¿verdad? Están planteados para hacer abordaje general de todos los estudiantes y que la atención, eso también es importante, porque no podemos atender para desatender. O sea, la atención de la persona con una necesidad especial, si nos vamos al 78, no puede ir en detrimento del grupo. No podemos hacer eso, porque ahí no estamos siendo inclusivos, ahí estamos excluyendo al resto para incluir la persona con necesidades. Entonces tenemos que entender que es un vector de doble vía. O sea, tenemos que ser inclusivos para el que tiene una condición especial, pero también tenemos que ser inclusivos para el resto del grupo. O sea, nada puede afectar al otro. ¿Sí? Por eso ese objetivo de los diseños DUA. Las adaptaciones razonables, que ya los hemos dicho, fíjense que ahí dicen diseñar estrategias pedagógicas diferenciadas sin comprometer la calidad académica, sin compromiso de la calidad. Ay, no, son 12 temas, pero como él tiene aprendizaje lento, le voy a dar nada más 5. No puedo hacer eso. Eso es discriminación. Eso es violencia. ¿Ok? Eso es discriminación. Y eso es invalidar tus competencias. O sea, una cosa es que tú tengas aprendizaje, un ritmo de aprendizaje lento entre comillas, es decir, que ahí vuelvo a colocar a la gente en la norma. O sea, unos aprenden más rápido, unos aprenden menos rápido. Pero yo discrimino si bajo el nivel de unidades, el nivel de evaluaciones, lo que tengo es que jugar con el tipo de actividades y el tipo de recursos que le voy a proporcionar. Entornos accesibles, nosotros tendríamos que, uno de los objetivos es gestionar los espacios virtuales y físicos con herramientas de asistencia. Eso es para eliminar un poco las barreras, lo que podamos hacer. Por ejemplo, se nos fue la luz, ¿verdad? Los salones son oscuros. Esa clase con una persona que tiene una visión baja, que tiene una disminución visual, ¿la podemos hacer? No. Con esa persona no, porque estaríamos invalidando o estaríamos excluyendo a la persona. Bueno, sí, vamos a seguir trabajando aquí. Y la persona no ve. Entonces estaríamos excluyendo. Entonces, tenemos que tomar una decisión para que todos los objetivos se den, la actividad se dé, pero sin excluir a la persona que tiene una necesidad particular. Y finalmente la cultura de sensibilización, que sería promover el respeto, la empatía y la valoración de la diversidad. Con eso concluiríamos los 6 objetivos específicos para la unidad. ¿Cómo está estructurado el programa? La primera unidad tiene que ver con la epistemología y la ética de la diversidad, que es con lo que estamos trabajando hoy. La unidad 2, el marco normativo internacional y nacional.
La unidad 3, que tiene que ver con las neurociencias, que bueno, sabemos que hay un auge de las neurociencias, unos aportes fascinantes que nos benefician. Y otra cosa importantísima que me encanta del tema de la diversidad es que las ayudas, los apoyos que se han creado para la diversidad, para darle un recurso a las personas que tienen una condición particular, terminan sirviéndonos a todos. Por ejemplo, las rampas se crearon ¿para qué? Para facilitar el acceso a las personas con problemas físicos y motores. Pero usted va al aeropuerto y las rampas, por ahí pasan las maletas, por ahí pasan los ciclistas, por ahí pasa una mamá con un cochecito, con su bebé. Entonces, lo fascinante de respetar la diversidad y de hacer recursos inclusivos para la vida es que esos recursos terminan siendo útiles para todos o para muchos. Y la última unidad, que es la tecnología para entornos inclusivos. Yo creo que en esta unidad hay pequeños ajustes que nos han ayudado mucho. Por ejemplo, cuando comenzaron las aplicaciones de voz, fue un apoyo extraordinario ¿para quién? Para los invidentes, para las personas con problemas visuales. Cuando tú tienes un libro digital y lo puedes escuchar, ahora con la inteligencia artificial que tú le puedes decir, búscame, no sé, referencias de Itard, por ejemplo, que fue el padre de la educación especial, un francés, en el siglo XVIII. Entonces la persona, la inteligencia artificial te da el argumento en voz. Eso es un recurso extraordinario que hace años no existía. Los mensajes de voz, los textos para los sordos, los mensajes de texto ha sido un recurso maravilloso. Y la inclusión tiene que darse, por ejemplo, nosotros estamos haciendo, en mi caso, ahorita yo estoy atendiendo grupos de la universidad de pregrado y tengo sordos en esos grupos. Entonces hacemos la metodología inversa. ¿Ok? ¿Qué es la metodología inversa? La educación inversa. Ellos hacen la clase, yo no hago la clase. Yo les digo, bueno, vamos a investigar sobre yo les doy un artículo científico y les digo, busca un video, como ellos son con la vista maravillosos, ¿verdad? Porque la lengua de señas tiene el rostro, aquí están los aspectos suprasegmentales del lenguaje. Es decir, yo digo, ¿será? 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 Todo eso que yo hago con el timbre, el tono y la intensidad de la voz está en el rostro del sordo. Entonces, me gusta. Me gusta. Me gusta muchísimo. Los aspectos suprasegmentales del lenguaje están aquí. Entonces, lo visual para ellos es muy importante. Entonces, ¿qué hacemos en esta metodología invertida o la inversa? Yo les doy el artículo científico. Les digo, lean, ¿verdad? Vean allí qué les parece interesante, qué es importante, qué les gusta. Y luego ellos van a buscar un video, busca un video que se parezca, que sea igual, que esté asociado, relacionado. Entonces son buenísimos haciendo eso. Buscan el video que se relaciona con ese contenido. Y entonces les digo, ok, ahora tú monta tu video, grábate tu clase, explicando a tu comunidad y a mí, por supuesto, que te voy a evaluar, de qué se trata. Ha sido para mí que estoy comiéndome el banquete, una experiencia maravillosa. Primero, estoy validando su lengua. Estoy diciendo, la forma como tú lo haces es la forma expedita. Segundo, estoy confiando en su capacidad, porque le estoy diciendo, tú lo vas a buscar parecido a este, no se lo estoy dando. Le digo, búscalo tú, que se relacione. Y tercero, estoy haciendo que no soy yo la que le voy a dar el contenido. Son ellos los que nos están dando y a partir de ahí es que retroalimentamos, porque ahí me doy cuenta si está entendiendo una cosa distorsionada, si hay una confusión de términos, si hay una desviación de un autor por otro, si hay una confusión, pero son ellos, como decía Barroso, me meto con la de ellos para salirme con la mía. Y eso es maravilloso, o sea, porque tú estás validando su lengua, su forma, y estás diciéndole tú lo puedes hacer. Entonces, es muy importante
estas nuevas tecnologías, bueno, gracias al teléfono hemos podido hacer muchas cosas, gracias a los nuevos programas. Eso es un programa que no conozco, que se llama Gagma, no lo conocía. Gagma, ajá, y bueno, tú le das la información e inmediatamente te monta la presentación. Algo que les quería decir con la inteligencia artificial, que me parece interesantísimo en esta unidad. Yo he escuchado mucha gente que trabaja con educación especial que critica la IA. Dicen no, porque ellos están haciendo todo con IA y ellos no están aprendiendo. Depende. Si tú le pides a un estudiante oyente, que lo tienes todos los días, que no tiene ninguna condición, que se vea, ¿verdad? Y tú le dices, hazme un informe, una infografía, un esquema de tal y tal cosa, lo puede hacer aquí perfectamente y puede que no sepa nada de eso, o no es así. Es correcto. O sea, no tiene nada que ver con la condición del estudiante. La IA te va a hacer perfecto todo, salvo en algunas cosas que se puede equivocar. Por ejemplo, si tú le pides que te haga un banner, comete errores. Te da errores, te escribe bienestar con 3N, o sea, se puede equivocar. Con los gráficos él se puede equivocar. Por lo menos el Gemini que tengo yo en el teléfono se equivoca. Cambia las cosas. Pero, ¿dónde está puesto el acento en la tecnología? En el que la maneja. En el que tiene... Usted tiene la batuta, usted es el director de la orquesta. Y de usted depende que la melodía se escuche bien porque usted le va a dar la partitura. Todos tienen la partitura, ¿verdad? Ahora, usted está al frente, usted es el garante de que todos toquen lo que dice la partitura y que todos sepan qué es Bach, qué es Chopin, qué es lo que es, ¿verdad? Pero usted es el responsable. Usted no ha visto nunca en una filarmónica o en una sinfónica que Dudamel se vaya, bueno, déle ahí un rato que estoy cansado. No, Dudamel está parado ahí. Entonces, el tema de las tecnologías sigue teniendo, o sea, lo que a mi juicio me parece importantísimo porque es que debemos, hay muchas cosas que se están satanizando injustamente. Porque yo puedo sacarle partido, o sea, ¿qué no puedo dejar al estudiante solo? Eso sí es lo que no puedo hacer. No, los sordos, ¿qué pasó? ¿Por qué yo empecé a ser estudiante inversa? Y disculpen que les haga la reflexión. Yo no es que empecé a utilizar el método inverso porque yo era la que más sabía del método inverso, mentira, falso. ¿Qué pasó? Yo les di la tarea al estudiante y los sordos me entregaron en 2 segundos la tarea. Entonces yo me hice una pregunta, yo dije, si el sordo lee una lengua diferente a la mía, por tanto, si yo leo en inglés y mi lengua nativa es el español, yo no lo hago tan rápido porque a menos que sea un angloparlante, ¿no? Que lo hable muy bien, que sea experto, pero si no soy tan experto, ¿verdad? O si tengo 2 lenguas, por supuesto yo voy a hacerlo más rápido en mi lengua nativa. No podía ser que los estudiantes sordos entregaban primero que los estudiantes oyentes. Y los dos eran vivos y los dos eran actuales, porque todos estamos metidos en la actualidad y todos usamos. El que me diga yo no hago nada con la IA, me miente. Porque sería no tener teléfono. Que me diga no tengo teléfono. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasó? Empecé a ver eso. Para mí eso es una barrera. ¿Por qué era una barrera? Porque si el estudiante porque estaba integrado pero no incluido. Si yo tengo el estudiante, le doy la tarea, él me la entrega rápido, yo le pongo nota, lo excluí. Lo excluí porque yo no estoy segura que él está aprendiendo. Yo no sé qué le quedó. Yo no sé cuál fue su proceso. O sea, tan rápido. Entonces eso me hizo un ruido, ¿no? Como ellos tienen su intérprete, yo llamé al intérprete de inmediato. Yo le digo, mira, estas 3 personas, me acaban de entregar y yo la tarea la puse en la mañana y es la 1 de la tarde. Yo no tengo problema y lo digo desde el principio, cuando estamos introduciendo la asignatura, yo les digo, yo amo la guía,
Les digo a todos, yo amo, no es que me gusta, no es que se los permito discretamente, no, yo amo la inteligencia artificial, o sea, todo lo que ha creado el hombre a través de la tecnología y los avances hay que amarlo porque nos está haciendo la vida más fácil. Ahora, tenemos que usar racionalmente la IA para que nos beneficie y no para que nos perjudique. ¿Por qué? Porque si yo uso la IA con el estudiante y lo que hago es sacudirme el paquete, entonces estoy perjudicándolo, porque ese estudiante no va a aprender nada. Y yo necesito que reflexione sobre eso, porque ya no tenemos que dar nada. Miren, ya no tenemos que dar nada. Si yo les digo, ustedes van a buscar ICTAR, Francia, España, Marchesi, todo está. No tengo que inventar nada, todo está. Ahora, ¿cómo usamos eso? ¿Y qué valor agregado le da a tu vida eso? Ahí es donde está la fuerza. Entonces, no es ver los avances, o sea, yo no quiero que vean, bueno, vamos a hacer un trabajo de las tecnologías, entonces la citamos, esta y este, el programa y la aplicación, o sea, es muy bueno que lo sepamos y que lo investiguemos. Pero lo mejor es que nosotros veamos de qué manera vamos a aplicar eso de manera coherente y de manera responsable para que no obstaculice y no se convierta en otra barrera o en otra limitación para el estudiante. Porque ¿quién se sabe 5 teléfonos? 5 teléfonos de memoria. ¿Qué teléfono de memoria se sabe? Mi esposa, el mío. Esos 2. ¿Cuántos te sabes de memoria? De memoria 4. Ajá. ¿Cuántos te sabes? 2. Antes te sabía más que antes de igual, ¿no? Antes Ajá. sabía gastar mi energía en aprender esos números de teléfono. Qué sinvergüenza que ella no va a gastar energía en aprenderse eso. Sí, yo me lo sabía. De hecho, me ya. Todavía. Yo me sé el número de teléfono, o sea, se quedaron en mi memoria porque... Correcto, porque se reforzaban, porque usted lo recordaba, porque se lo tenía que dar a alguien, pero esto ahora tiene todo. Pero ¿sabe por qué, profesora? Mire, ay, qué maravilla. Mira, qué maravilla lo que acaba de hacer. Mire, no dejen nunca de mandar a sus estudiantes a escribir. Y no dejen ustedes nunca de escribir. Porque hay estudiantes que llevan su iPod, ¿no? Está muy bien. Pero el ejercicio de escribir manualmente algo, primero, le da a usted la noción de cómo está pensando el estudiante. Segundo, le da a usted la coherencia que el estudiante tiene para redactar una idea. Cada día vemos más quejas de que el egresado de ingeniería no sabe escribir nada. No puede ser, si es de educación y comete no sé cuántos errores ortográficos. Es de educación y no sabe escribir una carta. No puede ser, es médico, no se le entiende la letra, no se le ve nada, no sé qué. O sea, escribir le da una respuesta al cerebro y un ejercicio que no lo hace esto. Y la ejercitación, nosotros, bueno, eso lo sabemos, o sea, las funciones que no se practican, ¿qué pasa? Si usted hace un curso de inglés y lo hizo hace 20 años y más nunca dijo ni yes, pues usted cuando se consiga con un gringo va a tener un tropiecito ahí porque, ¿cómo es que se dice? Lo que le pasa, por ejemplo, usted ven esos artistas que son latinos, pero que tienen toda la vida viviendo en Estados Unidos y hablando inglés, mi palabra, ¿cómo se dice? Porque como no lo uso, voy perdiendo. Entonces, es muy importante que usemos la tecnología, pero siempre insistiendo en que el participante no deje de utilizar sus estrategias y sus recursos cognitivos con esa tecnología. O sea, que no se vaya ablandando cada vez más. Yo le digo siempre a mi hija que ella investiga cualquier cosa en el teléfono, la IA, la verdad, y yo le digo, no, vamos a hacer esta actividad. Y yo le digo, escríbela, y escribiéndola, se te memoriza. Y dice, no, pero ¿para qué si ya yo la tengo aquí?
escríbela, o sea, haz ese ejercicio y vas a ver que va a ser más fácil para ti entender esa información. Probablemente, fíjate, hay muchas cosas, mucha tela que cortar ahí. Probablemente no sea más fácil, porque lo que hablábamos al principio ya yo hablábamos, que a medida que van haciendo un niño de los nuestros, los más chiquitos saben más que los más grandes de tecnología. Porque claro, todo avanza, entonces estos van más rápido, estos aprenden más rápido, aprenden un programa que es más avanzado que el anterior. Pero fíjate, como ellos están metidos en este escenario, o sea, para ellos lo normal, lo natural, lo expedito es lo visual, entonces, y verlo en el teléfono, más bien se fastidian. Por ejemplo, a mí, mis hijos eran lectores de libros desde muy pequeñitos, ellos no se dormían si yo no les leía un libro. Y con la aparición de la tecnología, que yo tardé en ponerlos en contacto con la tecnología, y me criticaron muchísimo, mis hijos tenían 7 años y todavía yo no los dejaba estar metidos en la computadora todo el tiempo. A esa edad apenas estaban empezando a tener los jueguitos esos, los DS, y los usaban con un tiempo racional. ¿Por qué? Y después, y yo no sabía, yo veía cada vez casos más frecuentes de adicción a las pantallas, pero todavía no se sabía, no era tan duro los testimonios o los argumentos científicos de que la neocorteza no madura con mucha lentitud cuando el estudiante está cuando la persona, el niño está expuesto desde muy temprana edad y muchas horas a las pantallas. Entonces, hay que tener este uso de la tecnología en equilibrio. O sea, sobre todo, ojo, hablando de la persona que tiene una dificultad, sobre todo en lo perceptual, cuando es auditivo y visual, ¿ok? Porque ahí tenemos que garantizar, especialmente con el sordo, porque el invidente escucha y habla la misma lengua de nosotros. Y a nivel auditivo, él va a poder comprender o va a poder explorar cognitivamente muchos elementos. Sin embargo, el sordo, como no tiene esa conexión de registrar en la misma lengua que nosotros escuchamos, por eso tú decías, ellos en su comunidad, claro, ellos son una comunidad lingüística minoritaria, y todo lo que ellos hacen, todo lo que aprenden, lo aprenden de una manera diferente al oyente, totalmente. Entonces, por eso es muy importante que cuando hay necesidades educativas que tienen que ver con las percepciones o con el desarrollo cognitivo, porque, por ejemplo, puede ser que podemos tener perfectamente en el aula a un muchacho con un retardo pequeño, un retardo que le permite funcionar. Por ejemplo, los niños con síndrome de Down, que son de tipo mosaicismo, ellos por lo general tienen un retardo leve que les permite funcionar perfectamente. En Estados Unidos, aquí no he visto todavía ningún Down universitario, pero en Estados Unidos muchos. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Yo tengo que explotar. Primero tengo que saber que la inteligencia se desarrolla. Que no es que, ay, no, él tiene retardo. No, la inteligencia se desarrolla. Las habilidades se desarrollan. La memoria se desarrolla. O sea, el cerebro tiene una potencialidad, una plasticidad que nos permite hacer de todo. O sea, rompimos el mito de que el loro viejo no aprende a hablar. Todos podemos hacer de todo y lo vemos todos los días. Una viejita de 90 años que aprendió a manejar bicicleta, una señora de 95 años que hace yoga, en fin, y que comienzan a los 60, a los 70. Yo conozco una persona muy cercana de 84 años y estudia universitaria. La neuroplasticidad está bien establecida. La neuroplasticidad existe. Es total. Mi suegra tiene 90 años y yo me asombro de su habilidad, lo que he aprendido de tecnología. Lo que o sea, yo le digo la cibernauta, porque, o sea, cómo navega, cómo hace cosas, cómo copia documentos, o sea, claro, las neurociencias nos están abriendo también, nos están abriendo la percepción para que aprendamos que no necesariamente porque la persona tiene una discapacidad o tiene una edad avanzada o tiene un problema con una limitación con algún sentido, tiene imposibilitado el cerebro para aprender. O sea, el cerebro está totalmente abierto y dispuesto siempre para... Vamos a pasar a la siguiente, María.
siempre están los extremos. Por lo menos, mi hermana comenzó a temprana edad que se le olvidan muchas cosas. Entonces, una colega de usted le dice que por qué no ejercita el cerebro. Entonces, ella se acostumbró a que ella no buscaba nada ni recordaba nada porque siempre tenía quien se lo recordara, buscaba el teléfono, buscaba la computadora. Entonces, por lo menos nosotras que somos contadoras, yo no soy mentalmente. Yo soy una calculadora humana y no soy. Entonces, mi hermano no. Mi hermano dice, vas a buscar la calculadora, mi hermano vas a buscar la calculadora para sacar esa cuenta. Yo sí. Porque un error en finanzas cuesta. Correcto. Exacto. Correcto. Correcto. O sea, tienes razón. Por lo menos yo a veces le digo a mi hijo, porque él se centra tanto en algo, entonces yo le digo una cosa, y entonces él después me dice, yo le digo, pero es que yo te dije ayer, entonces me dice, sí, pero yo le digo, porque ya te estoy mal acostumbrado al cerebro, y se te va a bloquear. Bueno, fíjate que tiene mucha razón. Tienes mucha razón porque yo le digo, en la casa tenemos unos códigos. Y yo le digo al cerebro el papayugo. Le digo al cerebro, yo, mira, tienes que darle una pela al papayugo. El papayugo es el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro se aprende una ruta. El cerebro es cómodo, o sea, no hay nada más cómodo que el cerebro de cada uno. Entonces, el cerebro se aprende una ruta y él es el que dice, cuando tú estás retado a hacer algo nuevo, la primera respuesta que te da el cerebro es, tú no puedes con eso, no lo hagas, no. Por eso yo siempre digo, es más fácil decir que no que decir que sí. Cuando se trata de algo novedoso, diferente, desconocido, que te sobrecoge, ¿no? El cerebro se acostumbra. Entonces, tú tienes que darle un sacudón permanente al cerebro para que él pueda mantener, o sea, es como que él está dormido y se despierte, está dormido y se despierta. Entonces, cada cierto tiempo, tú tienes que aprender algo nuevo, tienes que leer algo distinto totalmente de tu área, tienes que irte, una recomendación que es policial, que la gente te dice, no te metas siempre por la misma calle, no te vuelvas una persona predecible, eso es para evitar la delincuencia, pero también es para que tu cerebro no sea papayugo, no se acomode, porque tu cerebro, por eso nosotros ya no nos sabemos 4, 5, 6 números como antes, porque él aprendió la ruta, él aprendió, mira, dime el teléfono, no sé qué más, él de una vez te dice, chacha, agarra el teléfono, dale el botoncito y tal, te va a aparecer, o sea, ¿qué vas a buscar? O te dice, lo vas a hacer si la IA, mi hija siempre me dice, mami, lo vas a hacer y la IA te lo puede hacer, y yo le digo, sí, pero es que la IA es tan perfecta que no le da Alzheimer, y no le da deterioro cognitivo, a mí sí me puede dar. Entonces soy yo la que tengo que crearle una nueva ruta al cerebro permanentemente. Por eso, por ejemplo, de vez en cuando no comas a las 12 ni a las 7 ni a las 5, come a las 3 y no comas hasta el otro día. ¿Por qué? Porque el cerebro te va a decir, tengo hambre, mija, ¿qué te pasa? Si tú comes a las 5 y a las 12, tengo hambre. Y tú tienes que decirle a tu cuerpo, no soy yo la que estoy pidiendo comida, es mi cerebro que me está demandando que haga lo mismo. El cerebro es el señor de los patrones. Exactamente. Entonces todo se reeduca. En el cerebro todo se reeduca. Cuando usted dijo hace rato, yo antes comía tal cosa, pero estaba fuera de peso, empecé a hacer un control de peso. ¿Qué estaba haciendo él? ¿Rebajando? No, estaba más allá de eso. O sea, para poder rebajar, mira, ¿qué pasa con la gente que se hace el bypass o la bariátrica? Si tú te haces el bypass y la bariátrica, igualito como cuando nos hacemos una cirugía, lo que pasa es que yo digo que nosotros somos como nuestro cerebro, somos muy cómodos y facilistas. Pero lo ideal sería que cuando tú vas a hacerte una cirugía plástica o cuando tú vas a hacerte una bariátrica o alguna operación para rebajar, tú hagas un trabajo terapéutico. Porque tú no puedes meter un cuerpo delgado en una mente gorda. Bueno, eso me pasa. No puede. Soy una flaca, pero con una mente gorda. Lo que pasa es que tu cuerpo es bondadoso, chica. Mi cerebro quema demasiadas calorías. Tienes un metabolismo
alcoholismo, Claro, admirable y envidiable. claro. Pero entonces eso es muy importante. Y mire, y es súper importante para esto, parece mentira, pero es importante para este proceso que estamos iniciando, para esta asignatura, porque eso significa que el cerebro no es un constructo estático, que bueno, imagínate, tengo disminución de la visión, tengo visión baja, y bueno, voy a tener muchas limitaciones. Si el cerebro mío es igual al tuyo, y al tuyo, y al tuyo, y al tuyo, entonces si yo le doy una ruta alterna, los reto, ¿verdad? Y voy a decirle, bueno, está bien, pero que no vas a aprender todo por la visión, vas a aprender por el tacto, kinésicamente, vas a aprender por el olfato, vas a aprender por la audición, vas a aprender a través del movimiento, entonces tu cerebro va a estar todo bravo, todo movilizado, pero va a aprender las nuevas rutas. Por eso, no es que modelo medieval, es que como él lo atropelló un carro y quedó convulsionando, entonces no estudió, no trabajó, porque imagínate, eso es un costo y eso tenemos que hablarlo a calzón quitado. Mire, esto no es nada romántico. La inclusión no es un tema de romanticismo y sensibilidad y que somos buenos, no, es un tema de Estado. Ustedes que son de economía, de dinero, es un tema que tiene un costo altísimo para una nación. Porque si usted no prepara a una persona especial, si usted sigue actuando con el modelo medieval, ay no, tengo miedo porque él solito no puede, pero ¿cómo lo voy a mandar yo a ese colegio? Y si se cae, y si se parte, y si no sé qué más, entonces lo dejo allá y el muchacho no estudia. Ese es un costo grandísimo para el Estado, para las naciones, y sobre todo para nuestros países, porque muy lamentablemente entre el 50 y el 80% de las necesidades educativas especiales o discapacidad, o como todos los modelos que han existido lo llamen, están en nuestros países, en los países en desarrollo. Porque la pobreza y la discapacidad tienen una relación bidireccional. La mayor cantidad de las discapacidades se encuentra en las poblaciones menos favorecidas. Pero si yo no actúo en esas poblaciones van a engrosar las franjas de pobreza. Entonces, eso es como una cosa que se alimenta, ¿verdad? Y yo tengo que trabajar con eso. Como Estado, yo tengo que dejar con todo respeto, de subvencionar a la gente con discapacidad y decirle de alguna manera, no, yo lo voy a subsidiar porque esta persona, ¿qué pasa? Que yo tengo Estado en estos países nuestros, tengo que crear primero posibilidades, o sea, porque un servicio de salud que funciona, ¿verdad? Y tengo una persona que convulsiona, que tiene una disfunción mínima cerebral y convulsiona, y es un niño y la mamá es poco favorecida, yo tengo que tener servicios de salud que me lo atiendan. Tengo que tener servicios de orientación educativa que me le digan, no se preocupe señora, su niño va a progresar, métanlo en la escuela, aquí va a tener los medicamentos, tal, no sé qué. O sea, no lo veamos como un sujeto de segunda, es un sujeto igualito que nosotros, somos todos de primera. Pero lamentablemente existen muchas barreras, muchísimas. O sea, si nos vamos a los datos estadísticos nos asustamos, porque 1.300 millones, no 1.300 personas, 1.300 millones de personas en el mundo tienen algún tipo de discapacidad significativa. Eso es como el 16% de la población mundial. Es decir, 1 de cada 6 personas en el mundo tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, si yo veo eso, ¿verdad? Yo tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque también económicamente se dice que la pérdida en el Producto Interno Bruto de cada país por no atender, por no tener servicios o por no educar, porque la educación no sea la prioridad para educar a la población de que estas personas que pueden tener cualquier tipo de condición pueden ir a la escuela, pueden incorporarse, progresar, pueden cumplir la ley. Porque la ley me dice que toda persona tiene derecho a la educación. Entonces, todos somos todos, ¿verdad? Entonces, las instituciones educativas están llamadas o están comprometidas, la palabra legal no es esa, están obligadas
a ofrecer metodologías, recursos y currículos flexibles que le permitan ajustarse y progresar, así dice la ley, ajustarse y progresar en los programas regulares diseñados para la educación. Entonces, si eso se cumple, ese 3% y ese 5% del PIB que cae, no caería o no sería tanto. Porque bueno, habrán situaciones que en realidad nuestros países no están preparados para atender. ¿Ves? Por ejemplo, niños con encefalopatía estática, niños con parálisis cerebral, como te decía antes. O sea, primero no tenemos maestros para la atención de problemas físico-motores. En las escuelas, pues yo nunca he visto ningún fisioterapeuta, ningún fisiatra. Y yo necesito tenerlo. Además, una escuela para atención físico-motora necesita coaches, necesita implementos, porque el niño con una parálisis, con una encefalopatía estática, una parálisis cerebral, es un niño que probablemente no se sienta, o un niño con cierre del tubo neural. Entonces, no se puede sentar, tengo que tener adecuaciones físicas, tengo que tener recursos. Y en nuestros países, pues, bueno, nosotros podemos visitar una escuela pública y ver las condiciones de la escuela pública. Si una escuela pública, que es para niños que no tienen ninguna condición especial, no está preparada para recibir a los niños en plenitud de condiciones, imagínense ustedes, para recibir a un niño con un problema físico-motor, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos... Es que las instalaciones básicas para discapacidad no existen. Porque en Francia lo facilitan en la escuela que está por mi casa, el edificio para que no se meta tanto el agua, el del baño, más de 50 centímetros. Entonces, hasta uno le cuesta. Eso es una barrera. O sea, por eso el modelo social nos habla del BAP, barrera para el aprendizaje y la participación. No solamente es que ya la falta de recursos económicos es una barrera. El infraconsumo alimentario es una barrera. Porque no es que yo coma, yo tengo un muchachito y le doy café y medio pedazo de arepa. Pero esa persona tiene o sea, ese cuerpo, ese cerebro tiene los nutrientes necesarios para que esa persona, por eso hay barreras de todo tipo. Y muy lamentablemente en estos países nuestros tenemos muchísimas barreras para el aprendizaje. O sea, no nos tenemos que ir a la discapacidad profunda del muchacho que no se puede sentar, de que tiene una encefalopatía estática, de que tiene un retardo profundo o que tiene un autismo de bajo funcionamiento, que el muchacho ni siquiera se puede abrochar el pantalón, no puede comer solo. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando, por eso es tan importante la inclusión. Porque la inclusión pasa porque el maestro sea bueno, sea humano, porque vea que el muchacho tiene talento, lo van a ver en el video. Que el muchacho, usted le ve que el muchacho tiene interés, pero tiene hambre, está muy flaco. El muchacho no dejó de ir a clase. Mire, yo digo que nosotros tenemos que ser muy serios en esto, ¿no? Cuando mi hijo tenía 4 años, él se desmayó en una panadería, chiquito. Bueno, le hicimos todos los estudios neurológicos y tal, gracias a Dios no sacó nada. Pero estaba en un preescolar privado que quedaba diagonal a la casa de mis padres. Mis padres muy gentiles, ya en el cielo, gracias a Dios, muy gentiles. Mi papá iba a llevar a los muchachitos. Mientras yo estaba trabajando, mi papá me llevaba caminando a los niños y les llevaba a las maestras empanadas, juguitos, de todo. O sea, pues eran cercanos, ¿no? O sea, esa cosa del venezolano que es chévere, ¿no? Y el niño se enferma, mi hijo era tremendo, se enferma, deja de ir 1 día, 2 días, 3 días, y a mí me inquieta que a una distancia muy breve su maestra no venga a preguntarle a los abuelos, ni le pregunte al abuelo que llegaba a la otra niña, ¿qué pasa con el niño? ¿No? Y yo me acerco y le digo a la directora, mire, no estoy trayendo al niño por esto, por aquello y tal, no sé qué más. Su maestra está en conocimiento. No, no está en conocimiento. Bueno, yo le voy a informar. Le informan, yo hablo con la maestra, el mismo comportamiento. Entonces, a mí me da mucha tristeza, ¿no? Y le digo, la directora me dice, mira, ¿qué pasó? Yo le digo, no va a venir más en este año. Y ella me dice, ¿por qué? Yo le digo, tiene 4 años, tiene toda la vida por delante, pero merece un maestro que lo ame.
La directora se quedó, o sea, eso fue, yo causé un choque en la escuela. Y yo estaba hablando de amor. Cuando parece que la llamaron a la maestra y la maestra me llamó, indignada y molesta. Mire, usted me puso la piedra en la dirección. Y yo le digo, yo solo hablé de amor. Entonces, fue lo único que dije. Quiero un salón donde mi hijo sea amado. Porque ni él me pidió ir a la escuela otra vez, ni la maestra pidió saber. Entonces, es muy importante el profesor, el maestro que se compromete. Es básica, y no solamente con el niño chiquito. Con el niño chiquito, pues, trascendente. Pero es más, hay un autor que dice, del niño de 0 a 5, hay toda una vida. Del niño de 5 a mí, solo hay un paso, dice el autor. Entonces, es muy importante, por eso es que yo digo que esto es más actitudinal que teórico. Porque si usted se compromete, usted tiene que estar alerta, usted tiene que estar vivo ahí. Y no con la viveza del que lo hace, no la viveza del mapa del vivo, del que saca partido de las cosas, sino esa viveza, esa vivacidad de ver que ese estudiante debe tener algo, que ese estudiante le pasa algo. Pues yo he tenido estudiantes con retardo que no han sido diagnosticados nunca y que me he dado cuenta que tienen retardo, que lo tienen, porque no comprende rápidamente una instrucción. Le doy la instrucción 3 veces, ojo, y no es ese letargo que nos pasa, por ejemplo, a los pacientes. El paciente siempre va, como les dije yo, siempre nosotros vamos con una expectativa, ¿no? Con algo. Si usted nadie va al médico sin estrés. La gente siempre lleva un pelito de estrés, un poquito. Una dosis de estrés porque, bueno, siempre vemos a aquel como el que sabe, como el que me va a regañar, como el que, Dios mío, dígame si le digo esto, dígame si es un ginecólogo, no le quiero decir nada porque, Dios mío, me va a regañar o me va a criticar o voy a sentir pena porque tengo 80 años y nunca he tenido ninguna relación sexual con ningún hombre. En fin, puede pasar cualquier cosa, pero nosotros tenemos que estar agudos, alerta, porque bueno, somos humanos, se nos puede pasar en 30, en 40 personas, pero si yo paso, en el caso del maestro, yo paso un año escolar, en el caso del profesor paso un semestre, o sea, tengo que ver de alguna manera en cada rostro. Fíjense que aquí en la epistemología y ética, ¿no? Que me dice, cuando hablamos de la ética de Leví, pásame por favor ahí la próxima. Pásame la última. A ver, la siguiente. A ver, ética de la alteridad. Nosotros hemos hablado de todo para atrás y para adelante. Cuando nosotros hablamos de la ética de la alteridad, hablamos de lo que decíamos al principio, ¿se acuerdan? De en la semejanza disfrutamos, en las diferencias crecemos. Nosotros tenemos, dice Levinas, que es un autor que trabaja mucho con alteridad. La alteridad es el reconocimiento de que hay otro entre dos que son diferentes. Entonces, una de las cosas básicas de la alteridad es que si el otro no está, yo no existo. Yo existo cuando me defino desde el otro. Por eso, cuando dicen, mira, hay muchas cosas en las redes de las personas con un trastorno narcisista, ¿verdad? Se habla mucho, gracias, mi amor. Se habla mucho del trastorno de la personalidad narcisista. ¿Y qué se dice del narcisista? Yo soy el centro. Lo que te pasa a ti no es tan importante. Lo mío sí es importante. Yo soy el centro del universo. Y lo que te pasa a ti es un universo paralelo al mío. Y el narcisista dice, yo siempre tengo la razón. Exacto. Entonces, el narcisista es la máxima expresión de la mismidad. Yo soy el centro, todos tienen que ser iguales a mí, todos tienen que aprender como yo.
Si yo llego a un, y ojo, no todos los que practican la mismidad tienen cara de narcisista. No todos son el penacho de palmera. Aquí llegué yo. No necesariamente. Pero tú puedes ser un profesor que llegas y te sientas en el escritorio y das toda la clase sentado hablando con este tono de voz. Eso es una expresión de mismidad. Porque yo tengo que entender que habrán unos que tienen disminución auditiva, que habrán unos que son kinésicos, que necesitan que tú te muevas para entender, porque el movimiento es lo que les ayuda a aprender. O que necesitan ver. Yo en mis clases, por lo general en mis clases presenciales, yo uso mucho cuando veo que el grupo está muy distraído. Sí, porque como ustedes, ¡ay, profe, nos asustamos! ¿Por qué? Porque yo tengo que activar ese cerebro todo el tiempo, asustarlo y dirigirme a todos, al que se mueve, al que no se mueve, al que necesita oír, al que necesita ver para creer. Entonces yo tengo que llevar un apoyo visual, pero también tengo que utilizar mi instrumento básico, que son las cuerdas vocales. Tengo que usar la voz como un instrumento de trabajo. Y el cuerpo, si me lo permite, porque bueno, podría tener un problema físico-motor y no lo puedo hacer. Pero es súper importante, la mismidad no siempre, o sea, es como decirles, bueno, el que está centrado en sí mismo no siempre tiene cara de lobo feroz. Se puede expresar como Caperucita también, puede tener otras características. Y sin embargo, sigue, es como dicen por ahí, bueno, como Motolito, pero sigue estando centrado, sujetocéntrico, yo soy, es mi punto de vista y la rigidez está establecido y así es como yo aprendí. Eso soy yo. Es como se hablaba antes de la falsa autoestima. Yo te voy a decir hasta barriga verde todo lo que tengo por dentro porque tengo autoestima. Falso. No hay nada más falso que eso. La autoestima es lo más respetuoso que hay sobre la faz de la tierra del otro. O sea, cuando yo siento que tengo o cuando la persona realmente está centrada en su autoestima, es la persona más respetuosa y considerada del otro, porque entiende que el otro es diferente, que el otro no tiene que ser igual a mí, que el otro tiene unos procesos que lo sigue de su forma y que esos procesos son tan válidos como los míos. Y que no necesariamente, si a mí me molesta algo, mire, algo básico que hay que hacer es aprender a gestionarse. Usted no puede ir a un salón de clases sin gestionar sus emociones. Porque el estudiante lento, si usted es acelerado, lo va a estallar. Dios mío, me viene a preguntar. ¿O no nos pasa como profesionales? Una viejita que viene y yo le doy las indicaciones y me pregunta 4 veces. Ah, doctora, explíqueme aquí otra vez. Usted sabe que... Y sale del consultorio y viene la secretaria. Doctora, ahí está la señora otra vez, que si la deja pasar un momentico que se le olvidó cómo se va a tomar el Pasa todo el tiempo por 2 razones. Primero, porque la situación de estrés que implica estar con otro que yo siento que tiene un conferimiento especial sobre mí o un poder especial sobre mí, hace que yo, ¿verdad?, me estrese. ¿Y el estrés qué hace? Marea la neocorteza. Y la neocorteza es la que te da centro, la que te permite tomar decisiones, la que te ayuda a prestar atención. Entonces, ahí nos vamos al dolor de Casioco, al dolor de la exclusión. Si un estudiante se siente que ¿para qué estoy ahí? Si el doctor está hablando nada más para la audiencia que tiene conocimiento de medicina. Está hablando en un lenguaje tan técnico que yo siento que está dando la clase en chino básico. No entiendo nada. Esa exclusión me estresa. El estrés me genera, me inunda la corteza prefrontal de cortisol y de todas las sustancias, de todos esos neurotransmisores que nos perturban y no me dejan aprender. Eso es una barrera. Eso es una barrera. Entonces, es bien importante en trabajar. O sea, yo digo que es una opinión muy propia.
pero yo he hecho mucha terapia. O sea, he ido muchas veces, claro, me formé con terapeutas, ¿no? Pero yo digo que todos tenemos que hacer terapia, no refiriéndome que vamos al psiquiatra, al psicólogo y al terapeuta, pero sí tenemos que hacer terapia con nosotros mismos. Si usted asiste a una iglesia, si a usted le gusta rezar, que además la oración, así como los mantras, está demostrado que en su cerebro ocurre un beneficio extraordinario, porque es como si estuviera meditando y su cerebro se relaja y tiene lucidez y vuelven a su mente ideas que usted ni soñó que podían surgir. Todo eso usted tiene que hacerlo cuando usted se está preparando para atender a una población diversa. ¿Por qué? Porque cuando el doctor va a consulta, él no sabe qué es lo que le espera. Él no sabe qué pacientes va a venir. Puede venir un delincuente. Puede venir un delincuente que tiene un paciente, a traer a la mamá y la mamá está grave y le dice, o me la salvas o te mato. Él no, nosotros, nadie sabe qué está detrás de la puerta. Cuando yo abrí esta puerta, yo no los conocía a ninguno, no sabía que me iba a encontrar aquí. Somos muy diversos. Somos muy diversos. Entonces, tenemos que retar a nuestro cerebro, pero para eso, y prepararnos para atender la diversidad, pero para eso tenemos que atendernos primero nosotros. Porque tenemos que cultivar muchas cosas antes de trabajar con el otro. ¿Hay estudiantes que nos sacan de nuestras casillas, sí o no? Sí. Compañeros de trabajo que nos sacan de nuestras casillas, ¿sí o no? Perfecto, usted sabe que yo utilizo una técnica, yo le estoy dando clase a las muchachas de contabilidad, bueno, estudiantes. Y entonces se las pasan todas con esos como yo profesor, por eso yo digo de los profesores, no me refiero a ustedes, sino que ellos dicen que yo la saco de quince. Porque entonces yo pongo una tijera, porque evidentemente la debilidad es su cabello. Entonces yo pongo una tijera. Entonces yo le digo, definitivamente les tengo que cortar el cabello para que piensen, porque el pelo largo las tiene bloqueadas. Entonces cuando digo, aquí está la tijera, ¿ves? Entonces, por eso le digo empresario, bueno, porque ustedes les tengo que dar incentivo para que piensen. Porque es que definitivamente nada más que están pendientes del cabello y del teléfono. Entonces ya llega uno y se lo recoge, yo hasta aprendiendo. Y a otra les digo, ya te hiciste una foto, te tomaste una foto, hiciste una foto, a ver cómo te ves con el pelo corto. Bueno, pero... Y ahí los saco, les rompo el hielo. Claro. Que la novia es la que hace todo, pero él me va diciendo. Y entonces cuando los veo yo, ajá, ¿y ustedes qué conversación tienen allí? Y yo le digo, ven acá, ¿están escuchando? Sí, ¿qué dije? Porque es que de verdad son tantos que siempre algunos se nos escapan. Claro. Y entonces los que están por allá calientes uno los tiene que integrar. Entonces yo le digo, preguntando también se aprende. Correcto. Porque entonces tú dudas, o sea, te da pena. Correcto. Ese es el fenómeno de este momento. La pena a quedar mal delante de los demás. Eso es muy propio del comportamiento del adolescente o del adulto joven. El temor a hacer el ridículo, a quedar en pena delante de los demás, a ser objeto de burla y bueno, también porque estamos sometidos a una cultura que es demasiado, tiene un C perfecto demasiado alto. Los muchachos nuestros son de las redes, son de la virtualidad. ¿Y qué nos exhibe la virtualidad? Tú no ves en la virtualidad gente que con una vida natural, con una vida cotidiana, no, la gente bellísima en un restaurante comiendo salmón, en una playa, las mujeres con un cuerpo espectacular, la gente con unas marcas. Es decir, tenemos una hipersaturación de una exhibición de la perfección en las relaciones, en lo físico, en las profesiones, en el decálogo del éxito. O sea, nos tienen vendido como los 10
Los 10 indicadores del éxito. Entonces, para que una persona sea exitosa, entonces tiene que tener dinero, tiene que tener esto, tiene que tener aquello, tiene que tener un carro, tiene que tener un estereotipo de físico, de ropa, en fin, un montón de cosas, ¿no? Entonces, nuestros hijos están bombardeados con eso. ¿Cómo, por ejemplo, cómo podemos hacer, cómo aspiramos que fácilmente el estudiante se pare y pase la pena de decir, yo no entiendo? Es muy difícil. Es muy difícil, por eso yo les digo, una de las cosas más maravillosas, extraordinarias que me ha pasado a mí en educación, en esta carrera, es que me he dedicado a sacudir al estudiante y a decirle, yo les digo, mi esposo dispara y es de una familia de tiradores. Mi cuñado es la persona más longeva que se ha mantenido en los Juegos Olímpicos. Se llama Leonel Martínez. Sí, qué bueno. Ay, qué bueno. Bueno, fíjese, entonces nosotros hemos visto, yo les digo, disparen, que las balas de ustedes son de salva, no me matan, pero disparen. Yo siempre les digo, ustedes tienen que preguntar, pregunten. Si no preguntan, me voy brava, deprimida, de mal humor. Ustedes tienen que preguntar, si no, yo no vengo más. O no los atiendo más. ¿Por qué? Porque el estudiante está hiper bombardeado de un C perfecto tan alto que él no se perdona. Mira, los adolescentes jóvenes y adultos jóvenes y adolescentes que tenemos tienen un C perfecto muy alto y un bajísimo nivel de tolerancia a la frustración. Bajísimo. Y nosotros tenemos que trabajar con eso, porque eso también es parte de la diversidad. Eso también es una barrera para el aprendizaje. Porque el estudiante entra y no está entendiendo nada, pero no quiere preguntar para no pasar la vergüenza. Y eso no es una responsabilidad de él solamente, eso es una barrera cultural, porque culturalmente nos están educando a que todos tenemos que responder al estereotipo de que nos la sabemos todas, al estereotipo de que todos somos bellos, cultos y esbeltos, a que el estereotipo de que somos ricos y famosos, a que todos tenemos el teléfono que tenemos. Bueno, mis hijos me critican, man, ¿cómo es posible que tú trabajes con ese pote? Yo digo, bueno, si ahí tengo todo y me sirve, me funciona. Pero ellos no pueden salir si no tienen su teléfono rucu. El último iPhone, la última cosa. ¿Por qué? No porque sean materialistas, es porque son pechados por un entorno que le da culto al tener, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, ¿por qué les digo esto? Porque imagínense ustedes que estamos metidos en una cultura donde el ser perfecto se cultiva, donde hay un cultivo a la perfección, donde hay un cultivo a lo que está por encima de la hipercompetencia. ¿Cómo queda la persona? ¿Cómo se siente la persona que tiene una disminución en algo, una discapacidad, que requiere un apoyo, que requiere un ajuste? ¿Ustedes creen que es fácil? No, estamos en un entorno social que no lo garantiza, no solamente porque tenemos, o sea, las barreras de infraestructura, eso es lo que se ve. Eso es lo que vemos, que no hay rampas, que no hay sillas de ruedas. Nosotros, gracias a Dios, en educación tenemos una silla de ruedas. Pero usted entra en las facultades y en las facultades no hay sillas de ruedas. Arquitectura es la única facultad que tiene, porque obviamente es arquitectura, tiene rampas, y también porque las autoridades de la facultad han sido personas con impedimento físico-motor. Entonces, claro, ellos han promovido que la arquitectura sea responsable y coherente con los auxilios para las personas con discapacidad física motora. Pero eso no ocurre en la realidad. Pero eso es lo que vemos. Pero hay barreras mucho más profundas y más difíciles de romper que no vemos. Como el entorno hedonista al que estamos sometidos, el nivel de perfección, la tolerancia a la frustración de nuestros estudiantes, que está muy bajita porque todo lo quieren bien. Es que yo no puedo, mire, yo tengo dos estudiantes en la facultad dos hijos que estudian en la facultad de medicina. Uno estudia nutrición y otro estudia medicina.
Y como somos de Cabimas, ¿verdad? Estamos en Maracaibo, bueno, hacemos, o sea, llevamos de repente a una amiguita que vive no sé dónde y no hay transporte. Ese tipo de vicisitudes, gracias a Dios, que podemos resolverlas porque yo voy con el carro, los espero. Y escucho de todo, y los escucho. Y es muy común escuchar, no, yo no entendí tal cosa, pero ni muerta lo preguntaba, porque primero el doctor me arrastra y después la gente, todo el mundo burlándose de mí. Cosas como que, bueno, yo no pude ir porque es que todavía no tenía la bata. Y si me aparezco sin la bata, me dicen de todo el grupo me llama pobre. Y el doctor no me deja entrar y no sé qué, y me va a preguntar delante de todo el mundo que por qué no tengo bata todavía. O sea, hay muchas cosas, mucho más que las barreras arquitectónicas, con lo que tenemos que luchar. Entonces yo digo, fíjense, si nosotros tenemos, aunado a que nosotros no sabemos cómo funciona la dinámica de cada hogar, que en cada hogar podría haber una barrera para el aprendizaje, porque las barreras para el aprendizaje y la participación puede ser todo. Yo me acuerdo una materia que vi, un seminario que se llamaba aspectos psicológicos, sociales, aspectos biológicos, psicológicos, sociales que alteran el aprendizaje o que intervienen en el aprendizaje, totalmente. O sea, en tu casa, tú puedes tener una barrera para el aprendizaje y la participación. Educación castradora, padre violento, adicciones, alcoholismo, droga, perturbaciones sexuales, acoso, violaciones. O sea, ya desde que el muchacho está en su casa, puede tener situaciones. O sea, por eso yo digo, las necesidades y las condiciones educativas especiales van mucho más allá de lo que puede ser un trastorno específico. O sea, hay muchas situaciones detrás que no se ven, que tampoco se ven, que esas son las más fuertes, las que no se ven. Porque una estudiante que es acosada por su padrastro, tiene un dolor emocional. Corteza cingulada, corteza prefrontal afectada. Eso está ahí como si me hubiese caído, no sé, un enjambre de abejas y la histamina la tengo así y estoy como un globo de inflado y no me deja, ese globo no me deja ver. No, yo puedo ir a la universidad, yo puedo ir a la escuela, pero no estoy aprendiendo. Porque la barrera, el obstáculo, el bloqueo que me está haciendo mi propia familia no me lo permite. Entonces, claro, aquí tenemos que nosotros aprender a manejar nuestra propia frustración como docentes, porque hay cosas que no vamos a poder resolver. Pero yo digo que siempre podemos dar un alivio. Que el estudiante encuentre que el espacio de aprender es un espacio de hospitalidad. Estos autores, Levinas sobre todo, habla de la inclusión como la hospitalidad de la integración. O sea, voy más allá de integrar al estudiante. ¿Qué es la hospitalidad? Cuando uno va para una casa donde hay hospitalidad, tú te sientes acogido, te sientes bien tratado, te sientes cómodo. Cuando te vas de ahí dices, ay Dios mío, esta gente sí trata bien, sí me trataron bien, Dios mío, espléndido. Esa es la hospitalidad. Entonces, que el estudiante sienta, como dice Levinas, hospitalidad. Que cuando él va allí, siente un alivio de lo que pasa allá. ¿Ves? Porque siempre su necesidad especial va a tener, porque estamos por lo menos aquí, estamos tropicalizando. Aquí, el estudiante siempre va a tener unas condicionantes con las que tiene que afrontar, ¿no? Porque bueno, aquí somos países con pocos recursos, la alimentación, las disfunciones dentro de la familia. Nosotros yo creo que somos privilegiados, o sea, primero porque estamos en posgrado, estamos haciendo algo en posgrado. Ustedes saben la cantidad, las personas que tienen alguna limitación, solo el 5% de las personas con algún tipo de discapacidad llegan a la universidad.
y terminan sus carreras. Pero nosotros somos privilegiados. Entonces, yo creo que siempre, como decía la Madre Teresa de Calcuta, que quien pase por tu vida salga mejor que como llegó. O sea, que le des la oportunidad a esa persona, dale la oportunidad a que por lo menos la pase bien, porque tú no sabes cómo la está pasando con su condición en su casa. Por eso para mí el trato con el estudiante, la gente, y lamentablemente estamos viendo las estadísticas bajísimas, cada día hay menos estudiantes que quieren cursar las carreras de educación. Ustedes son, para nosotros, bueno, la joya de la corona, porque alguien que quiera formarse para ser educador, o sea, para nosotros es la joya, porque no solamente en Venezuela, en este continente y en el mundo entero se registra lo mismo. Las carreras de docente, de educación, de formación de profesores, todos los años caen un punto por ciento. Nadie quiere, tú le preguntas a la gente, educación, un maestro. Cuando antes nosotros, cuando estábamos niños, todo el mundo quería ser maestro. Todo el mundo cuando estaba niño quería ser maestro, pero fíjense en la cultura en la que estamos metidos, ¿no? También, bueno, eso tiene muchas cosas, muchas implicaciones. El modelaje antes, el que era hace, no sé, hace 80 años, ser maestro el maestro era una figura muy respetada socialmente. Ahora el maestro, pues, es muy maltratado. Ajá, cuando los normalistas, un maestro normalista era un ciudadano de primera, porque... Correcto. Entonces, bueno, ha sido una carrera muy, muy maltratada y todo esto, pero nosotros tenemos una grandísima posibilidad en nuestras manos, porque por nuestras manos pasa todo el mundo, ¿ves? Por las manos de los docentes pasa todo el mundo. El que va a ser exitoso a su manera, el que se va a quedar estancadito, el que le va a ir bien, el que no le va a ir tan bien, todos pasan por nosotros. Entonces, que sea... que haya hospitalidad, que sea hóspita, esa estancia sería una idea maravillosa. Ah, María la correcto. Que haya hospitalidad en el trato. No, ya eso es la siguiente. Bueno, yo creo que la última era... No, eso es de la siguiente. Esa es la última. Bueno, diversidad, esa es la norma, esa es la unidad 2. Diversidad, integración e inclusión. Distinto, o sea, es diferente. Integrar es, yo te pongo aquí, ¿verdad? Y tú ves cómo te las arreglas. O sea, yo te pongo aquí. Ahí está. Esa es la pizarra, o sea, ajá, aquí está la computadora, este es el salón, estos son tus compañeros y yo soy el profesor. De ahí en adelante, el mundo es tuyo. Eso es integración, es una falsa inclusión, una falsa promesa, porque si yo no estoy preparado, ni siquiera yo, si no tengo yo la mente dispuesta y el corazón abierto a recibirte, entonces es simplemente segregarte, colocarte en un escenario donde te hacen sentir que tú no perteneces allí. En cambio, la inclusión es otra cosa. Yo soy hospitalario contigo, te hago entrar, te digo, bueno, mira, está esto. Profesora, yo no escucho bien, vente para adelante. Yo tengo visión baja. Bueno, al inicio de la clase, nosotros tenemos que preguntarle al estudiante. Como cuando la gente se va a casar, hay alguien que se oponga a este matrimonio, hable ahora, cae para siempre, ¿verdad? Que es una pregunta trascendental y nadie responde nada, por lo general. Pero nosotros tenemos que hacer que respondan. En la primera clase es nuestra responsabilidad. Mira, y yo, ¿cuántas personas que te dieron clase, María, han preguntado cuando inicia la actividad? Aquí hay alguien que necesite estar cerquita para ver mejor, que necesite estar cerca para escuchar, que... La profesora Dalia. La parte en educación, las específicas del área de educación, la profesora Dalia, la profesora Miriam, la profesora Yelitzi. Tenemos que... Específicamente informática, ninguna. Eso tenemos que educarnos y educar al auditorio, a la gente, a los estudiantes, a que se acerquen y nos digan. ¿Por qué? Porque
tenemos que saber y tenemos que estar cerca del estudiante. La única manera, ustedes han oído hablar de las emociones kilómetro cero. Investiguen de eso. Investiguen eso para que vean que hay una magia ahí. La proximidad es lo que nos da un carácter verdaderamente humano. Usted puede estar en su casa y pueden haber 5 personas en su familia, pero puede ser que estén distantes. Hay mucha gente que está presente pero está ausente, porque la presencia es la máxima expresión de la autoestima individual. O sea, si tú estás presente, yo siento que tú estás ahí, que tú puedes apoyarme, que si me pasa algo, tú me vas a tocar la puerta y me vas a preguntar, si me viste llorando, me preguntas. O qué puedo hacer por ti, o hay algo en lo que pueda hacer para calmar lo que sientes. Si quieres hablar, emociones kilómetro cero. La proximidad es muy importante. Ojo, no quiero decir con esto que, como a veces se confunde, que el profesor tiene que volverse un profesor tocón. Eso no tiene nada que ver. Tú puedes tocar a una persona hasta en el alma sin tocarle un cabello. Tenemos que ser próximos, empáticos y atentos. Mira, cuidar es la máxima expresión del amor. Si yo cuido que el estudiante, ¿qué es lo que a mí me interesa? Yo no puedo intervenir en su estructura familiar, si tiene una familia disfuncional, si tiene un padre que padece una adicción, yo no puedo hacer nada de eso. Por eso, podría, si el estudiante me comentara alguna cosa, bueno, cada quien desde su experiencia, o puede buscar, de repente, bueno, mira, yo lo único que sé de esto es que hay una fundación, hay un grupo de alcohólicos anónimos que funciona en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, o sea, en fin, hay cosas en las que no voy a poder intervenir, pero yo tengo que hacerme cargo, es el trabajo, lo dije ya, el trabajo del adulto es hacerme responsable de lo que sí yo puedo hacer. Hay cosas que yo no puedo hacer por ti, o sea, por el otro, pero hay cosas que sí puedo hacer y tienen que ver con mi compromiso, con mi tarea. ¿Ves? Entonces, si yo soy educador, si quiero, gracias a Dios, estar en este ejercicio, ¿verdad? De educar a otros, entonces yo tengo que hacerme responsable y tengo que establecer un compromiso con mi tarea, que es no dejar que las cosas pasen por debajo de la mesa, no hacerme el loco. Porque es verdad, de repente tengo una persona que no sé, que es lenta, que pareciera no comprender cuando yo hablo la clase, que se queda como enrutado, así como pensando. Yo no me puedo hacer el loco y decir, bueno, no sé, está como en la luna, pero no, yo tengo que, porque ese estudiante, desde el mismo momento que yo entro a ese salón, ese estudiante que está ahí es mi responsabilidad. Es como el empleador. Parece mentira, pero si usted tiene una empresa y un obrero suyo se monta en el techo y le está robando un aire acondicionado y se cae y se fractura 2 piernas y 2 brazos, esa es su responsabilidad. Porque el empleador es el que sobre el cual pesa todo el riesgo. Así lo establece la ley. Toda la responsabilidad. Así lo establece la ley. ¡Viva Dios! Bendito sea el Padre. Toda la responsabilidad recae sobre el empleador. ¿Verdad? Exactamente igual pasa con todas las profesiones. Desde el mismo momento que usted entra a esa clase, y puede parecer, ustedes pueden decir, bueno, esta profesora está loca, o sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que esa gente es mi responsabilidad? No, yo tengo una responsabilidad. Es como el psicólogo que está atendiendo a un estudiante, a un paciente que tiene delirios tiene intentos suicidas, ¿ok? Yo no puedo subestimar eso, yo puedo decir, ay, no, él dice todos los días dice que se va a matar, pues no se va a matar nada. ¿No? Desde el mismo momento que ese paciente entró y se sentó en mi consulta y me dijo, yo quiero matarme, yo tengo que tomar eso con seriedad y comunicarme, hablar seriamente con él y sea o no sea menor de edad,
Yo tengo que tomar acciones, tengo que dirigirme a la familia, tengo que buscar todos los mecanismos de apoyo suficientes y necesarios para que esa persona no tome esa decisión, porque yo me sentiría muy mal y muy irresponsable si esa persona me dijo, yo me quiero quitar la vida y yo lo subestimé, ¿verdad? Entonces, en todo trabajo, nadie puede hacerse de la vista gorda. O sea, tú tienes una responsabilidad. Ah, bueno, el doctor le indicó un tratamiento a la persona no se lo tomó o dijo, bueno, como el doctor dice que estos medicamentos son buenos, yo me los tomo todo de una vez, y tomó una sobredosis de todo. Bueno, ya ahí el doctor no es responsable, obviamente. O sea, una cosa es la responsabilidad que tú tienes, pero toda responsabilidad tiene un límite, hasta allí. Pero por lo menos mientras estamos en el aula, eso es mi responsabilidad. ¿Ves? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia para transformar el programa, alguna cosa que ustedes quisieran modificar. En fin, soy toda oído, soy de ustedes. ¿Puedo parar ya la grabación? Sí, mi amor, sí. Gracias, María.